Dios les bendiga, mis amados hermanos. Le damos muchas gracias a Dios por permitirnos estar una vez más escuchando su palabra, transmitiendo estas enseñanzas, este mensaje acerca de su gloriosa palabra. Gracias a Dios por cada vida que sigue escuchando estas enseñanzas. Y bueno, le damos gracias a Dios por todo eso. Hemos estado hablando. El viernes anterior hablaba acerca del reino de Dios, que es lo que empezamos a enseñar. Y pues bueno, mi sentir y mi deseo pues es darle un seguimiento a estos temas, ¿verdad? Acerca del reino de los cielos. Probablemente si ese es el sentir que Dios nos da, pues vamos a profundizar un poco acerca de las 7 parábolas, como las mencionan, las 7 parábolas del reino, las mencionan así algunas personas, y pues son las parábolas que menciona Mateo capítulo 13, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo varias cosas. La semana pasada pues hablábamos sobre las etapas del reino, ¿verdad? Y mencionaba que estamos viviendo, obviamente pues por eso el nombre, una etapa actual del reino de Dios, que es el reino de Dios a través de la iglesia, ¿sí? Estamos en la etapa de conquista, en la etapa donde el Señor ha establecido a la iglesia como no solo representantes del reino de los cielos, sino como el reino mismo. Es una embajada del reino de Dios, ¿sí? Decía, es el deseo de Dios que se esté colonizando la tierra, ¿sí? Cuando hablamos de reino, pues hablamos de cultura, ¿verdad? Hablamos de estilo de vida. Es un estilo de vida que se vive en el cielo, que Dios desea establecer aquí en la tierra. Entonces, porque no, muchas veces relacionamos reino solo con señales, prodigios y milagros. Y está bien en parte, ¿verdad? Porque el reino de Dios, primero hay que entender qué es el reino de Dios y saber que el reino de Dios tiene manifestaciones, que es eso, lo sobrenatural, ¿verdad? Los prodigios, los milagros. Son cosas que no están dentro de nuestra lógica humana, ¿verdad? Por eso el reino de Dios no consiste en bebida o en comida, sino que consiste en justicia, en paz y en gozo, ¿sí? Entre muchas cosas que la palabra de Dios nos habla, porque el mensaje es ese, ¿sí? El reino de los cielos. Fue lo que el Señor Jesús vino a transmitirnos. Entonces entendemos pues por reino la cultura del cielo, ¿verdad? Entendemos por reino el estilo de vida del cielo que Dios desea que uno establezca en la tierra, o que Dios está estableciendo a través de su iglesia, recordando, sí, que esta tierra pues fue conquistada por el pecado, sí, donde Satanás tomó lugar a causa de la transgresión de Adán, sí, donde Dios le entrega un reino a Adán, de reinar sobre el mundo. Sí, sobre el mundo hablo no solo sobre lo que es la tierra, sino también lo que hay en el cielo, hablando de el cielo natural, ¿verdad? El sol, la luna, los astros, ese tipo de cosas es a las que me refiero. Dios le entregó también potestad en todo eso, porque era la tierra lo que Dios creó en el Génesis. Entonces le entrega ese reinado a Adán, pero sabemos que por causa de la rebeldía o la transgresión de Adán, pues Adán entregó ese reino a Satanás, ¿sí? Entonces pues a partir de ese momento pues se viene una decadencia terrible, ¿sí? Que lo vamos viendo de una manera más clara o un poquito más amplia en el libro de Génesis, ¿verdad? Vemos de la caída del hombre, ¿sí? Que es a partir del capítulo 3, donde Adán y Eva pues se rebelan contra Dios, ¿sí? Eva fue tentada, fue seducida y Adán decide pecar. Sí, y a partir de ese pecado, esa transgresión, pues entra la muerte, y la muerte como el imperio o como el cetro que va adelante, ¿verdad? De parte de Satanás, porque Satanás rige al mundo a través del imperio de la muerte. ¿Sí? La muerte tiene su fuerza en el pecado, ¿sí? Porque eso dice la Biblia, que la paga del pecado es la muerte. Entonces todo eso vino así. Entonces vino en decadencia la creación, el ser humano. Primeramente el hombre pues se apartó de Dios, murió por causa del pecado, de la transgresión, se separa de Dios. Todo lo que Dios creó en el hombre o como lo formó
pues se vino en decadencia, ¿verdad? Una decadencia primeramente espiritual, porque entró la muerte por causa del pecado. Después se vio una decadencia moral, ¿sí? Donde vemos a un hombre con un carácter ya no como el de Dios, ¿sí? Y donde vemos que entran sentimientos que ya no estaban o que nunca estuvieron en Adán cuando fue creado, como la vergüenza, el miedo que él sintió, que es lo primero que resalta en Génesis, cuando dice la Biblia que al comer del fruto que se le prohibió a Adán, que específicamente es el acto de desobediencia, dice que se vieron desnudos y sintieron vergüenza, ¿sí? Un sentimiento que ellos no tenían, ¿sí? Y no en un mal sentido, sino que no había necesidad, no había malicia, pues por eso no sentían esa vergüenza. Después dice la Biblia que Adán escuchó la voz de Dios y tuvo temor, ¿sí? Otro sentimiento que no estaba en ellos, ¿verdad? El miedo, porque el miedo vino a entrar, o entró el miedo, ese temor, no un temor de respeto ni reverente, sino un miedo a un castigo, un miedo a ser exhibidos o expuestos a causa del pecado, un miedo de culpa, de condenación, ¿sí? Y ese lo trae la muerte, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque ya había entrado a causa del pecado. Entonces, de ahí en adelante, pues vamos viendo la decadencia del hombre, ¿verdad? Le nace los dos hijos que menciona el capítulo 4 de Génesis, que es Caín y Abel, y pues vemos actitudes, vemos sentimientos y vemos acciones totalmente opuestas a Dios, ¿sí? Entre ellas pues la competencia, donde Caín estaba compitiendo con Abel. Vemos también el resentimiento, vemos el odio, vemos el asesinato, ¿sí? Cosas que nunca estuvieron en la mente de Dios o que no estaban en el corazón de Dios cuando Él creó al hombre. Entonces se ve la decadencia espiritual, se ve la decadencia moral, se ve la decadencia física en el ser humano. Después de eso, pues ya menciona la escritura, no recuerdo exactamente, es el capítulo 5 de Génesis, donde ya menciona que nacen hijos Adán, pero ya no dice a imagen de Dios, sino que menciona así, que le nace un hijo a Adán a imagen de Adán, dice así la escritura. Recordemos que al menos en ese orden que menciona Génesis, en ese orden que estoy mencionando yo, pues da a entender, ¿sí? Que era la condición de un Adán caído, ¿sí? O sea, ya no era la imagen de Dios. Entonces, en esa condición nacen hijos Adán, ¿sí? Una condición caída, una condición de esclavitud por causa del pecado. Entonces cada vez se ve la degradación, ¿verdad? Y entra el capítulo 6, donde ya la Biblia habla acerca del juicio del diluvio, ¿sí? Y el Señor dice, en esta condición está el hombre, ¿sí? Todo el pensamiento de su corazón es el mal. Entonces fíjese, de estar a la imagen de Dios a que todo el pensamiento de su corazón sea lo malo. Algo paralelo o similar a esto lo vemos en Romanos capítulo 1, ¿sí? Donde ya Romanos habla la decadencia o la degradación del ser humano, ¿sí? Esa es la condición, ¿sí? Del hombre a causa del pecado. Obviamente todo eso mueve un mundo espiritual también, que es el otro reino, ¿verdad? El reino de las tinieblas. Y ese mundo espiritual pues trajo una esclavitud, ¿sí? No solo al hombre, sino a toda la creación, incluyendo la tierra, lo que está en Génesis, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que explicar. Si hablamos de guerra espiritual, pues ahí entenderíamos más cosas, ¿verdad? Porque cada área de la tierra, ¿sí? Está asignada a principados. ¿Por qué? Pues porque el hombre le entregó la tierra a Satanás. Algo que se menciona y creo que es correcto, cuando Satanás le dice a Jesús, ¿verdad? Estando en la tentación de los evangelios, todo estos reinos del mundo te los doy si postrado me adoras, porque a mí me fueron dados, ¿sí? Entonces le fueron dados al momento que Adán pecó, le entregó los reinos del mundo, ¿sí? Obviamente Satanás tentó al ser humano, vamos a decirlo así, lo hizo caer, pero Dios nunca cayó, ¿sí? Entonces Dios sigue siendo el dueño. Por eso el Salmo 24, ¿verdad? Todavía no venía Jesús, ¿sí? Pero ya está profetizando la resurrección de Cristo y empieza a decir ahí, ¿sí? De Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, ¿en qué momento lo menciona?
Pues lo mencionan en el momento donde se anuncia la resurrección de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todos los reinos del mundo, la tierra y su plenitud, que más o menos para entender esta escritura, pues hay que ver los salmos desde el 22, 23 y 24, ¿verdad? Salmo 22 habla de la cruz, del sacrificio de Cristo. ¿Sí? Salmo 23 habla de Jesús bajo la tumba, ¿verdad? O los 3 días. Por eso dice ahí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. O sea, porque está Jesús en la cruz, Salmo 22, Jesús en la tumba, Salmo 23, y Jesús resucitado, Salmo 24. Sí, donde empieza a decir, alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, porque viene entrando el Rey de Gloria. O sea, Jesús ascendiendo a los cielos. Sí, pero en ese Salmo 24 especifica, de Jehová es la tierra, ¿sí? Y su plenitud. Cuando esa parte del Salmo habla de eso, se refiere a todo lo que es lo territorial o lo geográfico. De Jehová es la tierra, ¿sí? Cada extensión en el mundo, ¿verdad? Cada rincón del planeta, para entenderlo. Pero después dice, la tierra y su plenitud, el mundo, ¿sí? Entonces, cuando ya esa escritura nos menciona el mundo, pues ya lo entendemos no solo como lo geográfico, lo territorial, sino como su sistema, ¿sí? El mundo se rige bajo sistemas, ¿verdad? Bueno, varias cosas que entender ahí. Entonces, la tierra, su plenitud, el mundo, ¿sí? Y los que lo habitan. Sí, pues obvio, ¿verdad? Ya está hablando de todo, de la tierra y su plenitud, toda la creación, ¿sí? El suelo, los mares, los cielos, las estrellas, las constelaciones, el sol, la luna, todo eso fue creado por Dios para el hombre, ¿sí? Pero cuando el Señor muere, vence a Satanás, a los principados, a las potestades, baja las partes bajas de la tierra, vence el imperio de la muerte, destruyó al imperio de la muerte, le quitó la potestad que tenía la muerte por causa del pecado, le arrebató el cetro con el que regía el mundo y lo mantenía esclavo por causa del pecado. Cuando Él resucita, se le entrega lo que dice la Escritura, ¿sí? Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se le entregó dominio. Por eso habla la Biblia, ¿sí? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Sí? Porque montes en la Biblia no son solo altares. Eso es se puede decir que es el simbolismo más general, ¿verdad? Pero también los montes representan dominio, representan reino, ¿sí? Representan influencia. Por eso dice la Escritura que el Señor está sobre un monte alto, que es el monte de Sión, ¿sí? Donde Isaías dice, Isaías 14, si mal no recuerdo, dice que Satanás codició subir, y dice así literalmente esa Escritura, que aquel querubín, hablando de Satanás, dijo, subiré al monte de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Donde Dios gobierna, ¿sí? Su dominio, su gobierno. Entonces, hablando de Jesús en el Salmo 24, ¿sí? Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién habitará en su lugar santo? Empieza a describir ciertas características que, obvio, todas se cumplen en Jesús, ¿sí? Y que los que queremos subir o tener la vida del reino, pues tenemos que aplicar o esforzarnos con la ayuda del Espíritu Santo a tener esas características también. Hay mucho que enseñar, porque es vivir los otros salmos. Es una cosa hermosa la Biblia. Pero ese subir a ese monte, ese dominio, esa potestad, le fue dada al Señor. Por eso la Escritura dice, ¿sí? Toda potestad, cuando el Señor iba a subir a los cielos, me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces, al Señor se le entregó el área geográfica, vamos a decirlo así. Vino a redimir, ¿sí? La tierra está en la espera de una redención y una liberación. ¿Cuándo se va a dar esto? La tierra, estoy hablando del mundo físico, ¿sí? Por si no sabemos o lo queremos ignorar, lo queremos, porque a veces tristemente como cristianos queremos ignorar que hay un reino de tinieblas que oprime al mundo y que va y que pelea contra la iglesia, ¿sí? Y pensamos que al ser neutrales o al ser ignorantes de esas cosas, no estamos siendo atacados. Eso es un error.
ya estamos siendo vencidos. Tener una mentalidad así. Entonces a veces ignoramos que el área geográfica tiene demonios, mis hermanos, tiene principados, ¿sí? Hay demonios de jerarquía alta que rigen el suelo de la tierra, ¿sí? Hay potestades que están en la tierra. Cuando hay excavaciones, cuando hay ciertas cosas en la tierra, ahí están porque se les entregó, ¿sí? Hay demonios. Estoy hablando del suelo físico. Hay demonios, ¿sí? de alto rango establecidos en los mares. Sí, hay demonios de alto rango establecidos en las montañas. Hay demonios de alto rango establecidos en el clima de un territorio, que provocan sequedad, dependiendo, ¿verdad? Hay demonios que específicamente se encargan de huracanes, de cosas que tienen que ver con los mares, con la lluvia. Hay espíritus que están, que gobiernan todo lo que son los astros. ¿Por qué? Pues porque así se repartió la tierra. Entonces, cuando el Señor resucita, ¿sí? Porque resucitó, porque tuvo esa vida, limpio de manos, puro de corazón, no ha elevado su alma a lo vano, no juró con engaño. Entonces, esa vida tan perfecta que solo Él vivió, y que todo el que aspira a crecer en el reino tiene que imitar, ¿sí? Esa vida tan perfecta provocó que la muerte y los dolores de la muerte, dice una escritura, no lo pudieran retener. Lo intentaron, porque era la única oportunidad que le quedaba al diablo de mantener a Jesús o de llevar a Jesús a la derrota. Pero la justicia, la integridad, no hubo engaño en su boca, la perfección de vida, ¿sí? La obediencia absoluta, el negarse a sí mismo, ¿sí? Tener manos limpias, no tener nada de qué señalarle, qué juzgarle, ¿sí? El tener limpio de manos, puro de corazón, donde su corazón jamás se resintió, jamás odió, jamás cayó en orgullo, en vanidades, en soberbia. Una limpieza, una pureza, limpio de corazón, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a lo vano, ¿sí? Donde las aspiraciones, las motivaciones, las intenciones que hubo en Jesús nunca fueron hacia cosas vanas, ¿sí? Como a veces nosotros como seres humanos. Él no tuvo eso. No ha elevado su alma a lo vano, ni juró con engaño. No había mentira nunca que saliera de su boca, ¿sí? Entonces, Él recibirá, está hablando de Cristo. Y a Él se le dio, por causa de esa vida tan hermosa, tan obediente al Padre, tan llevando su cruz todos los días. No era nada más cuando Él fue al Calvario. Una perfección de vida. Nadie es como Jesús. Nadie. Nunca lo vamos a hacer, ¿sí? Es una plenitud en todo sentido. Es el primogénito del mundo, o de José y María, ¿sí? El primero en su género, pero Él es el unigénito del Padre. Nadie es como Él, el único en su género. Nadie vamos a ser así. Nadie, no existe un hombre, por muy soberbio o por aparentar, jamás nadie va a ser como Él. Aspiramos a imitarlo, o no aspiramos, debemos de imitar, si decimos ser cristianos. Él sube ahí, ¿sí? Y entonces se le entrega dominio. Y al que subió, el Padre testificó: de Jehová es la tierra. Bueno, ahora lo que tu muerte, tus 3 días en la tumba y tu resurrección ha provocado que la tierra sea redimida. De Jehová es la tierra. Las áreas geográficas ahora, ¿sí? Por causa de eso, a la iglesia, ¿sí? La iglesia verdadera, no la iglesia, o ¿cómo lo puedo decir? El intento de iglesia, no, la iglesia, el remanente, el reino de Dios en la tierra, la genuina iglesia, la que está fundamentada en el Señor. Aquella iglesia donde Jesús es la cabeza, ¿sí? Aquella iglesia donde la sana palabra de Cristo es el fundamento, ¿sí? Donde la iglesia vive en las dimensiones de este reino, que eso lo vamos a ver. ¿Sí? Esa iglesia, la que está fundamentada en Cristo, ¿sí? No en doctrinas humanas o en teologías de ciertas denominaciones, no. Todo el contexto de lo que es la palabra de Dios, donde Jesús es la cabeza. ¿Cómo se sabe que Jesús es la cabeza? Se obedece a la palabra,
¿sí? Esa iglesia es la que tiene potestad para que tome lo que ya fue redimido, ¿sí? La tierra, el suelo, los aires, el clima de una nación, los mares, los océanos, ¿sí? Las estrellas. Yo sé que esto suena raro, pero es la verdad. Esa potestad le es dada a los discípulos porque le fue dada a Jesús. Entonces los demonios que quieren confrontar a la iglesia son demonios vencidos. El problema está, ¿sí?, que ese repartir la tierra, pues se requiere crecer, ¿verdad? Para que también nos sea dada a nosotros. Entonces, el Salmo 24, que habla ya de la resurrección, es el momento donde se dice en ese salmo: de Jehová es la tierra. Él vino a redimirla con su muerte y su plenitud. Toda área geográfica, todo rincón del mundo ya es de Dios, ¿sí? Ha sido redimido y un día va a ser liberado. ¿Cuándo va a ser liberado? Cuando venga la plenitud en los hijos de Dios y se manifieste la libertad de un hijo de Dios, la verdadera libertad. En ese momento la tierra va a empezar a experimentar liberación, porque está esperando a ser liberada. El problema es que los hijos no manifestamos esa libertad, no porque solo hay ataduras, sino mentalidades de esclavos, actitudes de esclavos, conductas de esclavos. No hay una verdadera libertad y el mundo por eso está en decadencia, ¿sí? No es posible que demonios gobiernen los mares. ¿Dónde está la iglesia, verdad? Muchas cosas, pues. Ciudades maldecidas con sequías, porque hay espíritus que se mueven en el clima, en el ambiente. Y bueno, estamos hablando de espíritus de alto rango. Y la iglesia deberíamos de tener la capacidad de hacerle frente, ¿sí? Pero a veces, no en general, no imitamos a Jesús en su muerte. Salmo 22, ¿sí? Soportando los días o los procesos donde parece que estamos en valle de sombra de muerte, donde estamos muriendo, ¿sí? Y por causa de eso, pues no tenemos la potestad de subir al monte de Dios, donde nos se ha dado dominio. ¿Se puede? Claro que sí. El Apocalipsis dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Salmo 2. Pídeme por herencia a las naciones, los regirás. Obviamente está hablando de Jesús, pero en Él somos coherederos. O sea, son cosas que se pueden alcanzar. Amén. Pero requiere un estilo de vida conforme al reino. Requiere una vida a semejanza de Cristo. Entonces, si entráramos a esa vida que deberíamos, porque somos el reino de Dios en la tierra, la iglesia, entonces el Señor nos daría esa potestad. Entonces, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo. Entonces, ¿qué decíamos que es el mundo? Su sistema, ¿sí? Hay sistemas con los que se rige el mundo, o áreas con las que se gobierna la tierra, áreas naturales, físicas. La política, la economía, la ciencia, la medicina, la educación, entre otras, ¿verdad? Creo que son las principales. Bueno, la religión, la cultura, ¿sí? Esas son el mundo, su sistema. Si la iglesia, ¿sí?, creciéramos en el reino, si la iglesia viviéramos conforme al reino, eso que Jesús ganó a través de su muerte, Salmo 22, su lucha contra la muerte en los 3 días en la tumba y la resurrección del Señor, ¿sí? Si viviéramos como Él, si viviéramos conforme al reino, ¿sabe qué pasaría? El mundo es de Él, los que en Él habitan. Entonces, ¿sabe qué habría? Habría puertas que se abrirían en la política, en la economía, en la ciencia, en la medicina, ¿sí?, en la educación, en la religión, en la cultura, el sistema del mundo, ¿sí? Entraría el reino ahí, entrarían verdaderos hijos de Dios con el reino de Dios en toda su vida y la establecerían en la política, ¿sí? Una política
conforme al reino de los cielos. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Dios es un gobernador, Dios es el rey, ¿sí? Entonces Él sabe cómo gobernar, porque Él es el Señor, el Rey de reyes y Señor de señores. Entraríamos a la educación, ¿sí? Estableceríamos iglesias, escuelas, donde se enseñaría reino, donde se enseñaría obviamente la educación pues, lo general, pero se enseñaría cosas conforme al reino. Es que se puede, mis hermanos. Se puede, todo eso es alcanzable. La economía, ¿sí? Donde Dios puede decir, pues es que, ¿cómo te doy esto? ¿Cómo te doy acceso a la política? Si apenas vas entrando y ya estás pidiendo que láminas, que bultos de cemento, que varillas y a ver qué le bajamos a los políticos. Una mentalidad tan miserable, ¿sí? Una mentalidad que da vergüenza. Eso no es reino, eso es esclavitud, ¿sí? Entonces, ¿por qué no pensar, Señor, que se me abran las puertas en la política para reformar, ¿sí?, las instituciones políticas de mi nación y establecer la verdad del evangelio en la política y en el gobierno de México? En México, porque es nuestro país, ¿sí? Señor, ábreme, por ejemplo, la educación, que seamos profesionistas, que haya gente que crezca en esas áreas y que tenga acceso, ¿sí? Y que pueda cambiar el sistema educativo de la nación con principios bíblicos, ¿sí? La economía, mover la economía de la nación, profesionistas, hombres, mujeres, empresarios que entren en esas áreas y lleven cultura de Dios a la economía. Y así, ¿verdad? Los deportes, la ciencia, la medicina, en todas las áreas, su plenitud, el mundo, ¿sí? Todo eso se puede y eso es reino. Pero se requiere crecer en el reino. Sí, se necesita crecer en el reino. Entonces, cuando hablamos pues de reino, hablamos de cultura, ¿sí? Hablamos de estilo de vida conforme al cielo. Y todo esto colonizando la tierra, entrando a la tierra, entrando a los sistemas del mundo, sometiéndolos, ¿sí? Estableciéndolos ahí. No puede ser que la masonería gobierne la política. Aquí va a entrar el reino de Dios y lo va a gobernar. No puede ser que en la medicina gobierne el espiritismo, ¿sí? Por ejemplo, hay ciertas cosas, bueno, muchas cosas pues, donde las bases de ciertas ciencias, en este caso la medicina, es ocultismo, ¿sí? Algunas cosas. Entonces, reformarlas, entrar a la educación, ¿sí? Donde haya principios de Dios que levanten escuelas, universidades conforme al reino. Todo eso se puede, mis hermanos, porque la palabra de Dios o el reino de Dios tiene acceso a todo. Sí, aquí estoy hablando del sistema, ¿verdad? Probablemente todo lo que está debajo de ese sistema, ¿sí? Como la gente, las personas que, vamos a decirlo así, de una economía media, ¿verdad? Baja también, y pues todos los niveles económicos donde pueda entrar el reino de Dios. Todo es alcanzable, ¿sí? Este reino dice en Isaías que su imperio no tendrá fin, hablando de Jesús, del reino del Señor. Su imperio es un reino que conquista otros reinos. Eso nos ha sido dado. Eso es el reino de Dios. Entonces, pues, que se pueda entrar así, pero se requiere caminar como Él caminó, ¿sí? Entonces, Salmo 22, 23, 24. Entonces, cuando se entre a ese monte alto, entonces va a haber dominio, va a haber autoridad. Y Jesús, cuando Él iba a subir a los cielos, le dijo a sus discípulos, no a todo mundo, a los discípulos. Entonces, ¿quiénes son los discípulos? Pues hay que entender quiénes son. Pero a manera general, vamos a decir así, los que son como el maestro, o los que buscan ser como el maestro, los que quieren tener la vida que Él vivió, los que llevan su cruz cada día, los que dan mucho fruto, ¿sí? Los que aman su cruz todos los días, los que suben al monte con Él para escuchar su doctrina, los que aman la palabra, los que han conocido que solo Él tiene palabras de vida eterna, todo ese calibre de vida, sí, calibre de personas, los que han estado con Él, como dijo Jesús, ustedes, mis discípulos, han estado conmigo
En todas mis pruebas, yo les asigno un reino, ¿sí? Una posición de autoridad. ¿Pero por qué? Porque en todas las pruebas han estado conmigo. ¿Eso qué significa? No se han vuelto atrás. Y a veces cualquier cosa nos hace regresar al mundo. Entonces, ese es el problema. O sea, el problema no está en Dios. El problema está en la iglesia. Así que a veces no vivimos reino, vivimos religiones. ¿Sí? No vivimos conforme al reino. Vivimos conforme a instituciones u organizaciones religiosas. ¿Sí? No como organismo vivo. Competimos entre ministros, entre iglesias, ¿sí? El reino de Dios no es eso. El reino de Dios es ver por un cuerpo en el mundo, ¿sí? No por un cuerpo o por mi ministerio o por lo que le conviene a mi iglesia, no lo que le conviene al reino. Entonces son muchísimas cosas que deberíamos de entender. Entonces este reino va avanzando. Y hay un opositor, Satanás, ¿sí? Con su reino de tinieblas, que va a decir, a ver, no, esta tierra, esta área geográfica es mía, a mí me fue dada, ¿sí? Y uno va a llegar y va a decir, bueno, se acabó tu reinado ahí, porque he vivido el Salmo 22, he muerto al ego, he muerto al yo, he muerto a mis deseos, mis motivaciones, mi propia visión. He muerto a mí mismo, he llevado mi cruz. Salmo 23, he soportado las pruebas, ¿sí? He atravesado valles de sombra de muerte, pero Él me ha sostenido con su vara y su cayado. He sido probado y aprobado. Estoy viviendo el Salmo 24, la resurrección. Estoy entrando al monte alto y Él me está dando dominio. Porque he vivido con manos limpias, con corazón puro, ¿sí? Puro de corazón. No he elevado mi alma a lo vano, porque ya murió acá. Y Él me está dando dominio, me está dando acceso a subir a un monte alto, al tener autoridad y poder, ¿sí? En el rango que Él me va llevando. Entonces Dios va a decir, tú que ya pasaste por esto, subes aquí, Salmo 24. Y ahora yo te doy potestad sobre tu ciudad, ¿sí? Sobre tu estado, sobre la región donde tú estás. Te doy potestad ahí. Entonces tienes que sacar a los que han invadido esa tierra. Entonces usted empieza por la guianza del Espíritu Santo, no por sensaciones ni emociones, por la guianza del Espíritu Santo. Porque hay gente que hace guerra espiritual sin dirección del Espíritu Santo, solo porque le gusta o porque se emociona o porque quiere impresionar a otros, ¿sí? Gente con complejos de inferioridad. No, por guianza, por carácter formado, ¿sí? Por formación, por proceso y por dirección de Dios, envío de Dios. Entonces Dios va a decir, ahora sí, tienes un equipo, tienes un liderazgo, un cuerpo, hay que hacer guerra. Y esa ciudad te la he entregado a ti, o esa región. Y ahí hay potestades y principados que tienes que enfrentar. Empieza a orar. Y empieza a pedir la guianza del Espíritu Santo para que te diga los puntos donde hay que hacer la guerra. ¿Qué espíritus hay ahí? Entonces te empieza a orar. Dios le empieza a hablar, le empieza a decir, hay un espíritu, no sé, un principado de muerte en tu territorio. Ha matado, ha invadido con abortos, ha invadido con divorcios, porque la muerte seca o esteriliza, ¿sí? Ha invadido con familias que las ha destruido, muchos divorcios, muchas familias rotas, porque está secando, está esterilizando, iglesias que no producen, que no avanzan, porque la muerte ha invadido esa tierra. Tienes que ir contra ella. Y el Señor le empieza a dar la estrategia. Vamos a empezar con veladas, con vigilias. Vas a meterte en ayuno. O sea, toda una estructura de Dios. Y aquella iglesia, por dirección, no por emoción o por sensacionalismo, por dirección de Dios, empieza a orar. Y empieza a hacerle frente a aquello. De pronto Dios empieza a decir, salgan a las calles y empiecen a evangelizar. Y se empieza a recoger el fruto de la guerra espiritual, ¿sí? O la cosecha dada por la intercesión, por lo que se sembró en la oración. Muy bien, entonces todo eso es reino.
¿sí? Ese es el reino actual, muy general, ¿verdad? Todo eso está en la Biblia. Entonces, es como un orden que está en la palabra de Dios. Puedo decir, todo eso se resume en Efesios. ¿Sí? Entonces, es una belleza el diseño de la iglesia, ¿sí? Todo esto pues es reino de los cielos, y esa es la situación actual del reino de Dios. Es un reino a través de la iglesia, un reino que está colonizando el mundo a través de la iglesia. El reino de los cielos en la tierra es la iglesia. Esa es la etapa actual del reino de Dios. En su momento entraremos a un reino milenial, ¿sí? Que menciona el libro Apocalipsis. Entraremos después a un reino eterno, donde Cristo le dará el reino al Padre, y el Padre será Dios en todos y sobre todos. Pero lo que estamos viviendo en la actualidad en cuanto a reino, ¿sí? Es la colonización de la tierra a través de la iglesia. Pero pues para eso hay muchas cosas que aprender. Entonces tenemos que crecer, ¿sí? Para dar toda esa batalla. Ese es el reino de los cielos. Entonces vamos a ir viendo varias cosas, ¿verdad? En cuanto al reino. Entonces hay ciertas características que definen el reino, ¿sí? Y esto es lo que quería hablar, ¿verdad? Hay características que definen lo que es reino de Dios. Esto que acabo de mencionar son las etapas del reino. Es lo que yo entiendo, ¿verdad? Obviamente, o seguramente hay cosas más amplias, pero es lo que yo, en base a lo que estoy hablando, he entendido. Entonces hay etapas del reino. La etapa actual, que es la colonización del mundo, o dicho de una forma más clara, es el establecimiento del reino a través de la iglesia, ¿sí? Y esto implica mucha guerra espiritual, mucha formación, ¿sí? Mucho crecimiento, ¿sí? Porque no se puede dar esto si no crecemos como cristianos. Si seguimos siendo cristianos niños o cristianos de cristal, ¿sí? Esto no se puede alcanzar. Si seguimos siendo cristianos o ministros que nos gusta competir, ¿sí? O puedo resumir todo esto así. Si no vivimos el Salmo 22, el Salmo 23 y el Salmo 24, o si no vivimos Salmo 22 y 23, no vamos a vivir el 24, que se habla de reino. Entonces necesitamos crecer como cristianos, dejar de ser apáticos, los pastores, los ministros, dejar de pensar que lo sabemos todo, dejar de competir contra otros ministerios, ¿sí? Dejar de competir contra otras iglesias, entender que la iglesia es un reino, no es un miembro, es un reino, es un cuerpo donde Jesús es la cabeza o debe de ser la cabeza, ¿sí? Y que quiere influenciar al mundo entero a través de esa iglesia. Esa es la etapa actual del reino de Dios, ¿sí? La colonización de la tierra a través de la iglesia que ha crecido, ¿sí? La iglesia que ha subido a ese monte, ¿sí? La iglesia que es limpio de manos, puro de corazón, que no ha elevado su alma a lo vano, ¿sí? La iglesia que no ha jurado con engaño, ¿sí? La iglesia que es una iglesia paternal o paterna, ¿sí? Hay otras cosas que explicar, ¿sí? Porque después de eso dice, tal es la generación, o los hijos. Una iglesia que reproduce, una iglesia que está en parto, una iglesia que ha crecido, ¿sí? Todo eso es el Salmo 24. Esa iglesia, ¿sí? Que ha crecido en esos salmos, Salmo 22, 23, y que está desarrollándose en el Salmo 24. Una iglesia madura, ¿sí? Que puede decir la generación, o he producido generaciones, vidas transformadas por causa del mensaje que hay en esa iglesia. Ese es un remanente. Esa iglesia, ¿sí? Se le dará dominio. Amén. A esa iglesia se le dará potestad para que pueda regir con vara de hierro, ¿sí? El mundo, la tierra, el mundo y los que lo habitan. Lo geográfico, los demonios y principados que hay en áreas geográficas, ¿sí? O territorios, el sistema, el mundo y las personas que viven ahí, ¿sí? Se dará potestad a una iglesia que ha subido ese monte, que ha permitido la cruz, la muerte del yo,
el Salmo 22, que ha permitido los quebrantos, los procesos, las dificultades, las carencias, las enfermedades, los problemas familiares, los problemas laborales, sí, a veces los problemas en la iglesia con ministerio, pero soportándolo todo, aguantando todo proceso, toda batalla, toda prueba, en valle de sombra de muerte, confiado y tomando aliento, ¿sí? No del sistema del mundo, no del humanismo o esperando la ayuda del hombre, sino en su vara, su palabra, su cayado que le infunden aliento. Tú me estás sacando de esta lucha, de esta batalla, y va saliendo y sale aprobado. El bien y la misericordia me seguirán, Salmo 23, todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vidas que han vencido, un pueblo que ha vencido batallas. Entonces a esa gente, el resultado de esa vida, o el resultado de todo ese proceso, la muerte del yo, las aflicciones, las pruebas, las partes bajas, sí, que se viven, pero que salimos abrazados de la palabra, sí, como lo hizo en algún momento los principales de Israel cuando cruzaron el Jordán, que la Biblia dice que ellos llegaron al centro del Jordán, lo estaban cruzando en seco, la parte más baja del Jordán, ellos la pisaron, y la Biblia dice que se les dio la orden a ellos que tomaran piedras del Jordán y las sacaran del río Jordán y las establecían como testimonio. ¿Sabe qué significa eso? Nadie puede salir de las partes más bajas del Jordán, la prueba, los tiempos bajos, lo difícil, las sombras de muerte, la parte más baja del Jordán. Nadie podemos salir de ahí si no abrazamos la roca. Porque la roca, la palabra de Dios, si la abrazamos, si la obedecemos, si confiamos en ella, entonces esta palabra nos va a sacar de esas partes bajas, ¿sí? De ese Jordán, de la parte más baja del Jordán, la prueba, ¿sí? Donde lo único que te va a sacar es depender de lo que está escrito en la Biblia, no depender de personas, no depender de la ayuda del hombre, no depender ni de palabras ni de buenos tratos, solo depender de lo que está escrito. Eso es abrazar la roca, ¿sí? Y abrazando la roca, tu palabra dice, Señor, lo que dice el libro de Cantar de los Cantares: ¿quién es esta que sube del desierto en los brazos del amado? ¿Sí? Nadie puede salir de su desierto, de su prueba, si no descansa en los brazos del amado. ¿Qué es descansar en los brazos del amado? Es abrazar la roca, es descansar en la palabra, y así se sale aprobados de una prueba. Entonces Dios va a decir, bueno, este fue tu antes, pero este es tu después. El bien y la misericordia te seguirán, no la vas a buscar, ellos te seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces empiezas a subir, Salmo 24, el resultado de eso, las manos limpias, lo que ya mencioné. Entonces Dios da potestad, y Dios va a decir, bueno, mía es la tierra y su plenitud. Cada ciudad, cada continente, cada región, cada colonia, cada cuadra de esa colonia, cada rincón del mundo es mío. Y tú que estás aquí en la cima de este monte, porque has crecido, Salmo 24, yo te doy potestad en esa región. Tienes potestad o autoridad territorial, ¿sí? Enfrenta al demonio que está sometiendo tu ciudad, ¿sí? Si lo vences, te doy autoridad en el mundo, el sistema que rige ahí, su política, su economía, su ciencia, su educación, su medicina, todo lo que tiene que ver con el sistema que rige esa área, y los que lo habitan. Te voy a dar almas. Dios anhela eso, porque eso es la iglesia, ¿sí? La iglesia no es, hermanos, lo que vemos a manera general en la actualidad. Sí, la iglesia es otra cosa. Usted ve Deuteronomio 28, las bendiciones por la obediencia, y te empieza a escribir, todo esto te va a seguir, porque eso no se ve. ¿Será el problema que Dios no nos lo quiere dar? No, ahí dice que sí, pero hay condiciones, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Obediencia. Entonces vienen los procesos del quebranto del ego, y en vez de aguantar y obedecer, desobedecemos.
Vienen los procesos de la prueba, de las partes bajas, y en vez de obedecer, la desobedecemos. Sí, entonces no podemos salir aprobados, no podemos subir a ese monte alto y tener dominio, ¿sí? O reino. Y al no tener reino y no tener dominio, pues Dios no puede decir cómo te reparto la tierra, ¿sí? Si no tienes la capacidad de gobernarla, tú estás ahí, ¿sí? Estás en un área geográfica, pero no eres de influencia. Los demonios que hay en esa ciudad te tienen oprimido, porque se puede. Los espíritus que se mueven en esa región ya te dominaron y no te das cuenta, pero porque no has querido vencer. Hay una escritura, es un salmo. Ese salmo dice, salmo, creo que es el Salmo 83, si mal no recuerdo. Y el salmo dice: si me hubiera oído mi pueblo, entre muchas cosas que menciona, en un instante habría yo derribado a sus enemigos. O sea, ¿Dios echa mentiras? Pues no. Sí. Pero uno dice, ¿y eso por qué no se ve? ¿Sabe por qué? Porque hay una condición. ¿Cuál es? Si me hubiera oído. Si en mis caminos, más se lo voy a leer para que se quede con esa escritura. Ese es el Salmo. Déjeme ver si es el Salmo 83. Que es Dios como en un lamento de ver que su pueblo no le respondió como él quería. Déjeme ver si es ese. Si no, pues ya me estoy equivocando. O puede que sea el Salmo 81. Bueno, si no lo encuentro, se los platico. Ese es el Salmo 81. Fíjese, lo voy a leer para que se lo quede en su corazón, ¿verdad? Y sienta, se le enternezca al ver a Dios. Pues este salmo habla como Dios triste. Dice, ya después de varias cosas, el Salmo 81, versículo 6, dice, aparte, este es Dios hablando, aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. Lo que está diciendo es, te saqué la esclavitud, ¿sí? De ahí nos sacó el Señor. En la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno. ¿Qué pasa cuando no atiendo a la voz de Dios? Entonces hay ídolos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no presto atención a lo que Dios dice? Va a haber ídolos. Significa que si no escucho a Dios, estoy escuchando a otro, ¿sí? Si no atiendo a las demandas de Dios, atiendo a las demandas de otro. Eso es lo que está diciendo. Si me oyeres a mí, pero como no me oíste a mí, entonces hay dioses ajenos en ti. Oír a Dios es atender a su palabra. Dice, no te inclinarías a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios. No te inclinarías. O sea, no andarías pidiendo el favor de nadie. Sí, lo que decía ahorita, ¿no? Andando pidiendo el favor del mundo. Sí. Yo recuerdo hace años, ya hace varios años. Había reuniones de cierto grupo de pastores. Un grupo de pastores con cierto regidor de acá de nuestra ciudad. Eso ya tiene pues ya varios años. Y pues ese grupo de pastores invitó a mi pastor, el apóstol Matías. Y esa vez por alguna razón él no pudo estar, pero él me mandó a mí. Y me dijo, ve, para que te des cuenta cómo está el pastorado. Pues yo fui en obediencia. Pues yo la verdad, pues yo qué voy a hacer, ¿verdad? Yo no soy pastor. Pero bueno, él me envió ahí. Ya estando en la reunión con ese regidor, eran algunos 5 o 6 pastores y pues yo. Todos, mi hermano. Ni uno habló distinto. No recuerdo, la verdad, que alguien hubiera hablado diferente. Todos
le empezaron a pedir. Bueno, y si nosotros estábamos el apoyo, le decían al regidor que se estaba lanzando para subir, ¿verdad?, de puesto en el gobierno. Si te damos el apoyo, bueno, ¿qué apoyo nos vas a dar? Sí. Pues ellos pedían terreno, ¿verdad? Terrenos, material de construcción. Y dije, uy, ¿sabe qué es eso? Eso es inclinarse a un Dios extraño. ¿Sí? Se imagina el dolor de Dios, pero ¿sabe por qué? Porque no atendemos a lo que Él habla. Es una vergüenza de que por no oír a Dios nos estemos inclinando. Cuando la Biblia dice, si obedeces a mi voz y atiendes a mi palabra, dice el Deuteronomio, tú no pedirás prestado, tú prestarás. Tú no vas a hacer cola, tú vas a hacer cabeza. ¿Sí? Entre muchas cosas dice, te pondré por encima de todas las naciones de la tierra. Oh, es para llorar. Porque eso deberíamos de ser la iglesia. ¿Sí? Pero no hay reino, mis hermanos. Hay religión. Por eso no podemos recibir la tierra y su plenitud, el mundo y los que lo habitan. ¿Sí? Sigue diciendo el Salmo. Yo soy, versículo 10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Sigue diciendo, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Fíjese la consecuencia, parte de la idolatría, de inclinarse a otro Dios. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. El corazón se endurece. Cuando un corazón se endurece, no va a haber palabra que lo va a entender. Necesita un quebranto. Dice, caminaron en sus propios consejos, ¿sí? El humanismo, los coaching, los motivadores, ¿sí? El humanismo, las doctrinas y filosofías humanas, sus propios consejos, ¿sí? Dite a ti mismo, mírate en el espejo, tú eres vencedora, ¿sí? Tú eres grande, tú eres victoriosa, tú eres hermosa, tú eres poderoso. Humanismo, su propio consejo, ¿sí? Tanta tontería que se escucha. Sus propios consejos, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Fíjese lo que dice, en un momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo difícil? ¿Qué es lo complicado? ¿Que nuestros enemigos sean derribados? No. ¿El principal de la muerte es lo difícil de vencer? No. ¿El principado en la región X es lo difícil de vencer? No, mi hermano. El ocultismo, la masonería, la hechicería, el satanismo, ¿sí? Todas esas influencias de demonios de alto rango, la idolatría, los principados en tales regiones, ¿eso es lo difícil de vencer? No. En un instante. ¿Sabe cuál es lo complicado? Oírlo, atender a lo que Él dice. Y es complicado no porque su carga sea difícil, sino porque nuestro ego es muy grande. ¿Sí? Entonces dice, en un momento habría yo derribado a tus enemigos. Estás en un territorio, en ese territorio es gobernado por el ocultismo a través de la masonería. Yo lo derribo, diría el Señor. Nada más atiende a mi voz y yo te tumbo ese principado que ya está vencido y te entrego esa tierra y el mundo, su sistema, sus áreas de gobierno, te doy lugar ahí. Y te doy lugar para que las almas también sean tuyas. ¿Sí? Para que también la iglesia se llene de almas, los que lo habitan. Pero atiende a mi voz. Obedéceme a mí. Yo te puedo dar todo, porque todo eso es mío, lo ganó Jesús. De Jehová es la tierra. Pero tienes que atender a mi voz. Pero ¿qué hace según este salmo? Se endurece el corazón. Y una persona endurecida ya no va a entender con palabras, tiene que ser quebrantado por misericordia. Caminaron en sus propios consejos, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Y fíjese una consecuencia gloriosa. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo. Lo mejor del trigo es la revelación de quién es Jesús.
La miel de la peña les saciaría. La miel de la peña es la palabra, sí, que nutre, que fortalece. Entonces es la revelación de Cristo, la revelación de su palabra. Sí, seríamos sustentados con eso. Pero el oírlo es el problema, el no querer oír. Entonces, todo esto es reino. ¿Sí? Si atendemos a este reino, entonces vamos a poder colonizar el mundo. Amén. Dios va a poder darnos lugar con el drogadicto, con la prostituta, áreas de la sociedad, ¿sí? Casas hogar, instituciones, escuelas, no sé, tanta cosa que se puede hacer, ¿sí? Entrar a la economía, entrar al área empresarial, pero no con mañas, sino con reino, ¿sí? Entrar a la política, entrar a la ciencia, a la educación, todo eso es reino, amén. Pero necesitamos crecer en él, ¿sí? Entonces Dios desea colonizar el mundo a través de ti y a través de mí, porque nosotros como iglesia, somos el medio que Dios quiere usar. Sí, somos el cuerpo de Cristo, el que Dios quiere usar para introducir su cultura, su reino, su forma de vida, ¿sí? Su estilo de vida, su mentalidad, su voluntad a través de nosotros si nos dejamos gobernar por Él. Entonces, pues vamos a orar y primeramente vamos a pedirle perdón a Dios, porque no lo hemos dejado reinar en nuestras vidas, y después vamos a pedirle a Dios que traiga su reino a la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia y rogamos, Señor, que en tu gracia y misericordia, Señor, nos alumbres el entendimiento, Señor. Que nos perdones porque no te hemos permitido reinar. Señor, hemos caminado en nuestros propios consejos, nos hemos inclinado a otro Dios, a dioses ajenos. Perdónanos. Como iglesia en esta región, yo te pido perdón. Como iglesia en mi nación, te pido perdón, Señor. En el nombre de Jesús, perdónanos por inclinarnos a dioses que no eres tú. Señor, bendito Dios, donde hemos pedido el favor de los hombres, hemos pedido el favor de instituciones y de un gobierno que está maldecido por su pecado. De un gobierno donde no reina el Espíritu Santo, sino reina Satanás. Perdónanos, Señor, porque nos hemos inclinado ahí. Pero te pedimos que tú nos limpies con tu sangre. Perdona el pecado y la iniquidad de la iglesia en esta nación. En el nombre de Jesús, Padre. Perdónanos. Perdónanos por no oír tu voz y endurecernos el corazón para caminar en falsas doctrinas, doctrinas humanistas, Señor, doctrinas, Señor, de demonios, doctrinas legalistas, Señor, que a todo mundo están condenando, doctrinas humanistas, Señor, de motivadores, Padre, pero no de hombres y mujeres que te hayan conocido. Te pido perdón por todo esto. Límpianos con tu hermosa sangre, Señor, y ayúdanos, Padre, a atenderte a ti y atender a tus demandas en el nombre de Jesús, Señor, para poder vivir conforme al reino y podamos ser, Señor, el instrumento que tú uses, Señor, en este reino presente, Señor, en esta etapa actual, Señor, que es la colonización del mundo o la conquista de la tierra a través de la iglesia, la expansión del reino a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Danos la gracia y ten misericordia en nosotros para que seamos parte de ese ejército invencible que es en tu diseño, lo que es la iglesia. En el nombre de Jesús yo bendigo a tu pueblo, Señor, en todo lugar donde escuchen esta palabra. Yo los bendigo y declaro que el revestimiento del Señor viene sobre ese remanente que ha amado al Señor y ha aguantado la cruz, ha aguantado los días en sombras, valles de sombra de muerte. Yo los bendigo y declaro que subirán ese monte donde Dios les dará dominio para la gloria de su nombre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, bendito Dios. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a continuar escuchando su palabra. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.